Les pido unos minutos para iniciar la conferencia mientras van uniéndose algunos alumnos y algunas personas. A las 5:05 damos inicio a la conferencia del doctor Jorge Humberto Díaz. Ahorita,
Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Nos alegra mucho su presencia en esta conferencia que impartirá el doctor Jorge Humberto Díaz. Antes de iniciar su presentación y leer la semblanza profesional del doctor Jorge, voy a comentarles y a pedirles amablemente si pueden apagar su micrófono. Le pedimos a Fátima Pereira que nos haga favor de apagar su micrófono, por favor. Sean bienvenidos, docentes de la Universidad Vasco de Quiroga, alumnos, público en general del estado de Michoacán, del país de México y de otro continente como Europa. Veo varios amigos de Jorge Humberto. Muchas gracias por la promoción, Jorge. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor Jorge Humberto Díaz, que el día de hoy nos acompaña desde Lisboa, Portugal. El doctor Jorge Humberto Díaz es licenciado en Filosofía, especialidad en Ética y Política en la Universidad Católica Portuguesa, doctorado en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Lisboa, doctor en Filosofía Aplicada y Felicidad, presidente de la Asociación Portuguesa de Asesoramiento Ético y Filosófico del 2004 al 2008. Es autor y coautor de varios libros como Felicidad o Conocimiento, Idea y Proyecto, la arquitectura de la vida. Fue docente en la Máster de Filosofía Aplicada en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Barcelona, entre otras universidades. Actualmente imparte el curso de Historia de la Filosofía en la Maestría en Filosofía Aplicada de la Universidad Vasco de Quiroga. Es coordinador de la línea de investigación en Filosofía Aplicada y del proyecto de investigación Perspectivas sobre Felicidad. Autor de varias publicaciones, conferencista internacional y dirige desde el 2008 la consultoría filosófica Project. Doctor Jorge, amigo, muchas gracias. Sé bienvenido a esta conferencia. Te cedo el micrófono. Hola, doctor Omar. Muchas gracias por las palabras, por la presentación también. Es un gran placer estar aquí colaborando con la Universidad Vasco de Quiroga y hablando de un tema tan importante. Pienso que puedo ahora presentar mi PowerPoint. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre un tema. El amor no es un sentimiento. A la mayoría de las veces me gusta mucho de presentar los temas así, en una forma de provocación filosófica, para que sea también más interesante para las personas que van a ver el cartel en las redes sociales y en otros lugares. Así, me gustaría de decir en primer lugar que la vida es la raíz de todo. Por varias razones. Podríamos recordar aquí a un gran filósofo de España, Ortega y Gasset, que ha dicho que la vida es circunstancial y que, claro que no hay vida sin circunstancia. Todos los temas tienen un lugar en la estructura de la vida y me parece que esta idea es muy importante, entender que la vida tiene una estructura.
Así, la forma más profunda de poder explicar y fundamentar es la vivificación, o sea, vivir las ideas, por ejemplo. Otra cosa importante que me gustaría de decir al comienzo es que en toda la historia de la filosofía no se ha estudiado mucho el tema del amor. Algunos filósofos han hablado del amor, pero no es posible encontrar importantes teorías y muchas teorías sobre el amor. Hay más estudios ahora, en la época contemporánea, sobre el amor, do que en toda la historia de la filosofía. Y eso nos debe hacer pensar un poco. Bien, cuando se piensa sobre el amor, cuando comenzamos a pensar, hay algunos conceptos que son inadecuados. Por ejemplo, se habla mucho de una pretensión de identidad, porque buscamos una identidad en el amor. También se habla de la palabra fusión, como si dos personas, por ejemplo, buscasen aquí una fusión, casi una unión. O, por ejemplo, otra palabra también que se usa mucho es la posesión mutua de los amantes. Como si fuese posible tener una posesión de la persona que se ama. Todos estos conceptos son conceptos que se refieren a cosas que no están pensados a partir o desde la realidad de las personas. Y ese es el punto que tenemos que pensar más en serio. Existen también algunos recursos muy interesantes, pero que sirven principalmente para evitar el amor. Por ejemplo, el amor físico, el afecto, el cariño, el apego y otras cosas semejantes. Son recursos que son para evitar el amor en sentido rigoroso, porque el más importante que vamos a hablar aquí hoy es el enamoramiento. Una palabra muy curiosa, me gusta mucho. Bien, hablando de vida, tenemos que hablar también de necesidades. Tenemos aquí dos tipos de necesidades, las necesidades biológicas y las necesidades personales, o dicho de otro modo más específico, las necesidades biográficas. Podríamos hacer aquí un pequeño ejercicio. Por ejemplo, si pongo sal en una taza de café y si pongo azúcar en un par de huevos fritos, pregunto, ¿será que tenemos aquí uno inconveniente? Claro que sí, pero no tenemos ninguno inconveniente del punto de vista biológico, porque para la biología le da igual, porque el cuerpo necesita de café, necesita de azúcar, no hay problema. Pero para la persona, para la biografía de la persona, para su historia, para sus preferencias, para su ontología, sí, hay problema. Porque las personas le gustan las cosas con un estilo diferente y de un modo muy específico. Así vamos a entrar a los pocos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las necesidades personales, que son las que son las más importantes para el tema del amor. Aquí también tenemos dos tipos de necesidades personales. En primer lugar, las necesidades de cosas, y aquí estamos a hablar de una realidad muy estática, pero en segundo lugar tenemos las necesidades de personas, y aquí estamos a hablar de una realidad mucho más dramática. Y podemos preguntar, ¿cuál es la finalidad? Primero, para la necesidad de cosas, la finalidad es que podemos dar aquí una respuesta
instantánea o permanente, que no vaya a cambiar en el futuro. Y yo tengo la respuesta y ya está. Pero para las necesidades de personas, la respuesta es un poco diferente. Es que tengo que presentar una historia o toda la historia o solamente una parte de mi biografía, por ejemplo, o de la biografía de otra persona. Así vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar ahora de las necesidades personales de personas, más específico. Así tenemos que decir que este tipo de necesidad es una necesidad radical que está en la raíz, en la base, y que es constitutiva y estructural. Tenemos que decir también que ella es heterosexuada o intersexuada en el sentido en que estamos a hablar de dos polos, dos personas diferentes, por eso es polar. Y más interesante ainda es que es proyectada mutuamente. Una persona se proyecta hasta la otra y al contrario también. Así tiene un argumento, una historia, sea o no sexual. Aquí el sexual no es el más importante por ahora. Después también tenemos que decir que es una necesidad personal dentro del propio sexo. Aquí, en este caso, es exento de polaridad y proyección mutua. Y por eso necesita de un argumento concreto para consolidarse. Para explicar un poco mejor, la primera necesidad radical es la más importante porque es la base. La segunda es la que es secundaria, o sea, como la primera es el modelo, la segunda es un tipo, una derivación, por ejemplo. Tenemos que también analizar un poco aquí la relación entre el amor y la corporeidad. Sabemos todos que nos enamoramos de una persona que es corpórea y que el amor se dirige primariamente a la cara, que es por un lado poco erógena, pero mucho erótica. En la cara sabemos que se transparece una figura personal y, más importante, un proyecto vital. Y cada persona tiene su proyecto de vida. Así podemos decir que el cuerpo, la atracción sensual y el impulso sexual son todos los tres el sustrato del amor, pero no ha empezado todavía el amor. Estamos a comenzar. Me gustaría de hablar aquí un poquito sobre una idea muy interesante de un autor, León Hebreo, que tiene un libro también interesante y curioso que se llama Diálogos de Amor y que habla sobre una relación entre el deseo y el amor. Y él ha dicho que el deseo viene, y esto es muy importante, viene después del amor. Aquí tenemos una construcción con una secuencia muy importante. Así, cuando el cuerpo es el cuerpo de alguien, el amor va a producir el deseo personal. Y esto es muy importante porque es el camino más auténtico para la felicidad personal, que vamos a ver un poco más adelante. Sobre la sexualidad, también tenemos que decir algunas cosas, porque lejos de ser o solamente un mecanismo biológico o psicofísico, la sexualidad, cuando es amorosa, tiene una historia y una significación muy personal. Así, estamos perante una condición claramente amorosa, la condición personal del hombre, de la mujer, y por eso tenemos que entender el amor como un sentimiento, pero solamente secundariamente, no al principio.
y secundariamente también como una afección o una tendencia que hasta cierto punto ha enturbiado la comprensión del amor mismo. Claro que podemos decir que existen sentimientos amorosos y que van a acompañar el amor, es verdad. Pero, y esta es la tesis central de esta conferencia, es que el amor no es un sentimiento. La condición amorosa se deriva de la estructura, como he hablado al inicio, de la vida humana y de su estructura más específica, que es una estructura claramente empírica. La condición amorosa es una determinación de la instalación donde el ser humano vive y que es vectorial. ¿Por qué? Porque está a caminar, hasta caminar del pasado por el presente hasta el futuro y muchos otros tipos de camino. Así es la vida humana. Por eso los contenidos de la vida tienen intensidad y orientación, o sea, importancia y sentido. Y es también aquí el significado de la palabra vector. Ahora me gustaría aquí de hacer una distinción muy importante entre hacer y ser. Hacer tenemos algunos ejemplos interesantes como el gusto, la complacencia, el atractivo y el propio amor. Pero esta dimensión del hacer afecta el hombre y todo lo que hace el hombre, la persona. Otra cosa diferente es ser y el ser es afectado por otra cosa que es el enamoramiento. El enamoramiento que vamos a ver más adelante tiene el en, que es el sinal de instalación en la estructura de la vida, en la categoría de la vida, también podemos decir así, en amoramiento. Amoramiento es una dinámica dramática de vida y que vamos también a explorar un poco más. Entonces podemos preguntar, ¿cómo es posible esta situación de enamoramiento solamente con una afinidad estructural entre dos personas, por ejemplo? Solo así es posible existir amor. En los otros casos, la relación queda reducida a algo más pequeño, como lo perceptivo, lo sentimental o lo puramente psíquico. Es también importante hablar de todo el trabajo psicológico sobre el amor. Y todos lo sabemos que existen muchas interpretaciones psicológicas del amor, pero esas interpretaciones psicológicas reducen a la esfera de la vida psíquica, como si el amor fuese solamente un acto psíquico. Y claro que sí, claro que hay un amor psicológico, pero el amor es mucho más que un acto psicológico. El amor es principalmente una realidad de la vida biográfica. Y aquí ya tenemos una idea muy fuerte de la tesis de nuestra conferencia. El amor no es un sentimiento, el amor es una realidad de la vida personal biográfica, o sea, que tiene una historia. Por eso, toda la vida, toda la biografía de la persona es mucho más que un acto solamente psicológico. Si me hago entender. Así, el amor no es un acto. El amor es primariamente una instalación en la cual nosotros estamos, vivimos, y desde la cual, a partir de la cual, ahí sí podemos tener actos, pero primariamente tenemos la instalación en la vida, y ahí está el amor. Cuando se está instalado en el amor, se hacen muchas cosas. Claro, amar
enamorarse y otras cosas más. Así, una frase muy interesante que podremos encontrar en los estudios sobre el amor es que el amor es el peso que nos lleva a uno u otro lugar. Muy interesante esta idea del amor como un peso. Así podemos decir más algunas cosas, que el amor es un estado, pero no estático. Muy atención aquí a este juego de palabras, parece un juego, pero es un estado porque yo estoy ahí, pero no es estático, es dinámico. Diría más, dramático, con un argumento, una historia, y nosotros vivimos en ese estado, moramos en ese estado. Así podríamos preguntar, ¿qué significa entonces ese estado de enamoramiento que es más profundo que el amor? Está más adelante. Primero, significa un proceso por el cual alguien llega a enamorarse. O sea, y aquí podemos decir una vez más que tiene interés psicológico, pero es más que el interés psicológico. Es principalmente un estado del que está enamorado. Y aquí ya está, es más importante, pues es el término del proceso. Tenemos aquí un proceso que va a terminar en un estado de enamoramiento. Así, más que decir amo, muchas personas tienen esta práctica de decir te amo, es mucho más correcto del punto de vista de esta teoría que estoy a presentar hoy, decir estoy amando, porque es un proceso dinámico y dramático que no tiene fin. Porque si digo amo, estoy a decir que es algo estático y no es estático. Así, el enamoramiento consiste en que la persona de la cual estoy enamorado, y esto es muy importante, mucha atención aquí, es que la persona se convierte en mi proyecto. Las dos personas son un solo proyecto. Y aquí tenemos una otra idea también muy importante para soportar nuestra tesis de hoy, es que el enamoramiento es un cambio de mi realidad, no solamente de mi pensamiento o de mi estado psicológico o del cerebro, es de toda mi realidad personal. Y por eso, del punto de vista filosófico, podremos decir que una variación ontológica que cambia mi ser. Por eso yo no me proyecto hacia la persona, sino que me proyecto con la persona, los dos. Y puedo decir que cuando estoy en el enamoramiento, yo puedo decir que sin la otra persona, yo no soy yo. Este es muy interesante porque hay aquí una construcción del yo en conjunto, los dos, proyectando. Así, al amar a la otra persona, yo soy verdaderamente quien soy, en mi plena autenticidad. Y aquí podremos decir que estamos perante una teoría ética de la autenticidad, donde el amor lo ha hecho descubrirse. Y aquí tenemos también un contributo muy interesante para ver la verdad como una descubierta y no solamente una relación entre, por ejemplo, el pensamiento o el discurso y la realidad. Así, la vida pasada es reinterpretada como preparación. Yo estaba preparando para el amor, para el enamoramiento. Y así la persona amada pasa a ser mi vocación más auténtica, con la cual yo proyecto el futuro o nos proyectamos juntos hacia el futuro. Un autor muy interesante también que habla de cosas importantes
que estamos presentando es Antonio Machado. Tiene una frase muy curiosa: nadie elige su amor. Somos elegidos por él, somos llamados a él. ¿Por qué? Porque no es propiamente una creación de nosotros. Nos encontramos el amor en el camino de la vida. Y por eso la cuestión es si lo aceptamos o no, si somos fieles, tenemos la libertad para decir sí o no, pero aquí no hay ninguna deliberación especial, hay solamente la aceptación y el aceptar es aquí una vocación. Y es aquí una forma muy importante de destino, si podemos hablar así. Otro importante tópico es establecer aquí una diferencia entre, por un lado, la obsesión psicológica y, por otro, la transformación real de la persona. Son dos cosas muy diferentes, pero que ocurren mucho cuando vivimos y cuando hablamos y pensamos sobre el amor. Otra diferencia también importante es entre la vida psíquica y la vida biográfica y personal. Por eso tenemos aquí ya un punto de conclusión de nuestra tesis de hoy. Así, cuando pensamos lo que acontece hoy, que las personas se enamoran muy poco, pero por otro lado, se encuentran muchas veces. Cada vez más tenemos comunicación con las tecnologías, con las redes sociales, hay mucho encuentro, pero no hay mucho enamoramiento, no hay mucha profundidad en las relaciones ni sociales ni de amor. Ahora vamos a dar un paso más para profundizar nuestra teoría sobre el tema. Por eso tenemos aquí que hacer una distinción entre el amor genérico y el amor estricto. El amor genérico y también indiferenciado se da en toda la historia, desde la infancia, podemos decir así. Pero el amor en sentido estricto es solamente el amor intersexuado o heterosexuado. Todos los amores son formas, todos los otros amores son formas biográficas, y eso es importante, derivadas del amor en sentido estricto, porque este amor en sentido estricto es la raíz de todos los otros, como si fuese un modelo. Así, vamos a profundizar un poco más este amor, el amor estricto, el intersexuado, que es el modelo de todas las otras relaciones humanas. Por ejemplo, las otras relaciones dentro del mismo sexo que pueden acontecer. Por ejemplo, la relación de amor con Dios o también la relación del amor a la ciencia, el arte o a la patria. Así tenemos aquí la oportunidad para la realidad y la realización plena de la persona o de las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lugar ontológico del amor, que es la realidad de la persona. La persona, su plenitud, su autenticidad, es el lugar del amor. Otra idea importante es que esta realidad personal es la inserción en el horizonte de la condición amorosa como modelo, o sea, la relación intersexuada. Y finalmente, la tercera idea sobre este punto es que esta es una condición que va a ayudar a hacer un trabajo muy importante, que es ordenar todo lo que tenemos en la vida, todas las otras realidades afectivas. ¿Por qué? Porque vamos a dar una orden con significación biográfica que está en las bases
en la base de nuestra historia de vida, con nuestros valores y otras cosas. Así, podemos decir también que la condición amorosa se realiza de muy diversas formas y con enormes diferencias de intensidad y también de contenido. Parece haber una relación entre el nivel amoroso y el deseo de inmortalidad. Este es otro punto de nuestra conferencia de hoy, el deseo de inmortalidad. Es muy curioso que algunos estudios científicos sobre este tema han dicho que las personas que tienen un amor más profundo son las personas que tienen un mayor deseo de inmortalidad. Curioso, cómo si esta conexión entre amor e inmortalidad fuese una conexión con mucho sentido, porque si la persona que está enamorada tiene el deseo que la otra persona sea inmortal y que el amor sea también inmortal, que no tiene fin. La última idea de este raciocinio es que el amar crea así la necesidad de seguir viviendo, haciendo cosas, proyectos, y no hay fin en la construcción de los proyectos. Por eso también aquí la construcción de proyectos tiene una relación muy próxima con el deseo de inmortalidad. ¿Qué estamos viendo en nuestra época? Es normal en el mundo occidental aceptar la idea de que el hombre es mortal. Es más fácil. ¿Por qué? Porque parece que la muerte tiene aquí un sentido de aniquilación, de desaparición total. Así, me parece que el hombre contemporáneo tiene un afán muy significativo de seguridad. Y por eso es más fácil no desear la inmortalidad. Es mejor terminar todo con la muerte. Por eso la única forma de tener seguridad es acreditar que la inmortalidad no existe, y por eso con la muerte terminan todos los proyectos personales y todos los proyectos en conjunto con las otras personas. El horizonte de la inmortalidad es siempre mucho más inseguro, como lo sabemos, y porque es inseguro, es también problemático. Y puedo decir aquí una cosa muy importante, es que solamente las personas que están enamoradas tienen capacidad para, o tienen fuerza para vivir en la inseguridad. Por eso, que no tiene esta disponibilidad, porque el amor es también una actitud de disponibilidad vital, quien no tiene también disponibilidad para aceptar la inseguridad. Así, es difícil medir, pero es muy probable que nuestra época sea de muy baja intensidad amorosa. Aquí tenemos una idea fuerte sobre la perspectiva del amor en nuestra época actual. Un autor también importante en este tema es San Agustín, que tiene una frase muy conocida, que mi peso es mi amor, soy llevado a donde quiera que voy. Esta idea es que el peso de la vida humana, que es el amor, nos lleva de una parte a otra, de donde podemos vivir con otra persona, hacer cosas, proyectos, etc. Otro autor importante también es Gabriel Marcel. Tiene una frase en francés que es "Toi que j'aime, tu ne mourras pas", que significa "tú a quien amo no morirás".
¿Y qué quiere decir esta idea? Quiere decir que la imposibilidad de imaginar la aniquilación de la persona realmente amada. Así, para Gabriel Marcel, la persona que está enamorada no tiene interés ni capacidad de imaginar el fin de la otra persona. Por eso es necesario que la otra persona tenga una presencia fuerte en la vida de la otra persona. Y así, para Gabriel Marcel, el amor es el gran motor de la filosofía, y por eso podemos decir que la filosofía puede tener aquí una definición como, por ejemplo, una visión responsable con sentido. Y terminando este análisis del pensamiento de Gabriel Marcel, es que sin amor la vida sería un engaño. Una palabra también sobre el cristianismo, que tiene algunas ideas muy interesantes sobre este tema. Por ejemplo, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que Dios es amor. Sobre la relación personal, que tenemos hablado sobre eso, es que esta relación consiste en la posibilidad del amor y que la persona es el verdadero fin en sí mismo. Este concepto de fin es muy importante para comprendermos la profundidad del amor y del amor personal. El trato con el otro sexo no podemos olvidar. Este tema es un tema también muy importante porque la máxima felicidad está en el trato con el otro sexo. La realidad humana es polar, como he dicho a poco. Hay dos formas de vida polarmente opuestas, referidas la una a la otra, y están las dos en tensión, y esa tensión crea un campo magnético que aproxima, que torna próximas las personas, una voluntad de querer estar perto, de hacer cosas, y por eso esa conexión entre las personas permite aquí tener un argumento y elaborar una historia de vida en conjunto. Y por eso podemos hablar que existen dos niveles de realización. El primero tiene a ver con el placer, que está siempre presente, es más fácil, pero lo más difícil es el segundo nivel, que es el nivel de la felicidad, y para eso es necesario que tengamos algunas condiciones. Podemos decir también que la vida humana se construye de acuerdo con una orden de preferencia, como hablamos a poco. Este orden es la que determina la intensidad. Por eso podemos tener más intensidad con la persona con la cual estamos enamorados. Y sería interesante medir. Pienso que este es el futuro, medir el resultado de la felicidad y del impacto de las acciones que son más importantes para nosotros. Claro que sabemos que también existe una fuerte presión social que no permite que las personas sean creativas, espontáneas y que puedan fácilmente realizar sus deseos más personales y más importantes. Así tenemos que tener en cuenta dos amenazas muy peligrosas. La primera es la falta de imaginación, y aquí las personas tienen una preferencia muy clara por el placer inmediato, los resultados para ahora, no para mañana, para ahora mismo. La segunda amenaza es la anticipación, que está siempre a suprimir la tensión y la energía de la conquista. Por eso es importante tener disponibilidad para vivir este cambio de realidad que hablamos a poco. Estamos casi terminando. Hacer aquí un poco esta conexión entre el amor y la felicidad, y decir que la apetencia de ser amado es
fundamental para la felicidad, porque cuando alguien nos quiere, nuestra vida aumenta, se dilata, se abre literalmente a la posibilidad de ser feliz, pero con una reserva importante, es que es necesaria la adecuación de la forma de amor. Y aquí podemos encontrar algunos problemas entre algunas personas que piensan que es fácil vivir este amor, pero es fundamental comprender que es necesaria esta adecuación a la forma de amor. ¿Para qué? Para evitar el hastío y la aversión. Y si no hay correspondencia, se va a producir la irritación, la exasperación, el odio, algunas veces. ¿Y qué significa aquí odio? Que el amor, como estábamos diciendo, es el cambio de la realidad, es una actitud de disponibilidad para cambiar la realidad. Entonces, el odio es el contrario, es una aversión a la realidad, es no querer cambiar la realidad, es tener como deseo, por ejemplo, ser estático y no dinámico, no dramático. Así, el ajuste vectorial del amor es capital, es fundamental para que la felicidad sea posible. La persona que da más felicidad es aquella a quien podemos amar, es la que permite la realización de la auténtica vocación personal, o sea, es la persona que nos ayuda a realizar los proyectos, nuestros proyectos, los proyectos en conjunto. Y por eso, al elegirla, nos elegimos a nuestra mismidad, o sea, nos elegimos a nosotros mismos. Y por eso podemos hablar de reciprocidad, que es, y complicidad también. Y si estas dos cosas se cumplen, entonces podemos hablar de la profunda realización de la vida, de la plenitud, y eso es la forma suprema de felicidad. Terminando, me gustaría de recordar que el hombre, podemos decir aquí, muchas veces se habla el hombre histórico, el hombre económico, el hombre político y muchas otras cosas. Aquí hoy en esta conferencia tenemos que recordar que el hombre es un hombre enamoradizo, orientado al amor. Algunos filósofos han hablado también que el hombre es orientado para la muerte, por ejemplo. Aquí hoy nos gustaría de decir que el hombre es orientado al amor. Claro que existen otros amores muy importantes como la relación permanente entre padre, madre y hijos, que no es mucho biológica, como lo sabemos, porque los padres y las madres son libres de no tener esa relación con sus hijos. Por eso, si deciden tener, entonces no es biológica. Vivir sus proyectos, lo sabemos, los padres y las madres viven los proyectos de sus hijos y eso es, como lo sabemos, una fuente importante de felicidad, pues tiene novedad, futuro, interés, más el mismo no sucede con los hijos. Los hijos no tienen mucho interés sobre la vida de los padres. Eso es muy curioso. Otros amores, por ejemplo, la relación entre abuelos y nietos, que es más benevolente y tranquila, y por eso los nietos les gusta con mucha frecuencia. Otro ejemplo, el patriotismo, las figuras públicas, el amor a sí mismo, la amistad, también los vecinos. Podríamos hablar aquí sobre los vecinos, su importancia, pero cada vez menos se tiene relaciones con los vecinos, la relación con los maestres, los mentores y muchas otras cosas más. Algunas ideas finales, por ejemplo, lo mandato evangélico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, viene aquí al encuentro de algunas ideas que hemos presentado hoy. La idea también de un filósofo importante, Unamuno,
que dice que la falta de amor a sí mismo es la raíz de la envidia, muy curioso, y que odia a tu prójimo como a ti mismo. Podría ser aquí un ejercicio muy, muy interesante. Toda esta teoría y muchas ideas que presentamos aquí podemos encontrar en el famoso filósofo español Julián Marías, que ha vivido entre 1914 y 2005. Y puedo dejar aquí una sugerencia de este libro, El vuelo de la acción. ¿Y por qué este libro? Porque el vuelo de la acción podría ser perfectamente un símbolo para la filosofía, y no solamente el vuelo de la ave de Minerva, como todos conocemos. Así me gustaría de dejar mi correo electrónico para si tienes alguna idea para hablar, alguna duda, o si puede ser útil en alguna cosa. Muchas gracias por la atención y ahora estoy disponible para preguntas o para comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Les pido que aquí en el chat, a mano derecha de la pantalla, puedan escribir sus comentarios o algunas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente, puede activar su micrófono y yo lo puedo revisar y le doy la palabra. Listo, Jorge, ya está la primera pregunta. Es verdad. La licenciada Eva Sánchez. ¿El hombre puede vivir sin amor? Importante pregunta. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias también. Saludos. Claro que no es posible vivir sin amor. Puede ser difícil tener el amor en sentido estricto, como he presentado hoy aquí, porque es una cuestión de encontrar la persona y después de encontrar, aceptar, y aquí vivir la vocación y el destino, pero no es fácil. Pero como he dicho también, existen otros amores y otras realidades que podemos vivir también. Y por eso no es posible vivir sin amor. Es una necesidad, como he dicho al principio, una necesidad personal y de las más importantes, necesidad personal de personas, que es muy curioso, parece aquí un juego de palabras, pero es un camino de descubierta y de realización personal, de profundidad, intimidad y de busca de sentido. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una segunda pregunta de María del Carmen Gloria. ¿Qué razones habría para no quererse a sí mismo y por consecuencia a los demás? No tengo la certeza de tener comprendido mucho bien la pregunta. Si es posible explicar un poco más la idea, por favor. Claro, le damos directamente la palabra a María del Carmen para que active su micrófono y se la pueda hacer directamente a Jorge. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es como, ¿qué razones habría, así como ser humano? O sea, yo, por ejemplo, ¿qué razones tendría como para no quererme? En este caso, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque decía de la envidia, ¿no? ¿Cómo podría una persona no quererse a sí mismo? ¿Qué razones tendría para no quererse? Ahora pienso que entiendo. Muchas gracias por la pregunta. Pienso que puede haber muchas razones,
pero me parece que pueden no ser razones mucho racionales, porque si tenemos un pensamiento racional y si tenemos una mirada hacia el futuro, porque vida es principalmente futuro, y si queremos vivir bien, tenemos que pensar en el futuro. Y pensar en el futuro es también pensar en todo lo que va a pasar, en la construcción que es posible. Y claro que si yo tuviera una buena construcción, voy a tener la mejor posibilidad de tener una buena vida. Así estoy a demostrar que tengo amor por mí propio, me gusta. Y así todo va a ser mucho más fuerte si el contexto es el amor con otra persona o con otras personas. Esto es el principal. Bien, si una persona no quiere hacer eso, se está a decir que no, está al mismo tiempo, para mí, a decir que no quiere la vida, que no le gusta la vida, y por eso puede tener otro camino. Razones pueden ser muchas, pero pienso que podríamos hablar aquí de razones psicológicas, por ejemplo, pero no sé si esa es la idea de la pregunta. Si es hablar aquí un poco sobre la relación entre la filosofía del amor y la psicología del amor, o si era otra idea. Si quiere aclarar un poquito más, podría ser interesante. Sí, bueno, es que, no sé, como que yo no concibo que alguien no se quiera, ¿no? Como que es algo, sí, un poco difícil de comprender que alguien no se quiera a sí mismo, ¿no? Y que por consecuencia es obvio que no va a querer a los demás. Entonces aquí me responde más o menos como el no, tal vez no, él no recibe amor y por eso no fue educado, orientado como así es, no fue tratado, no fue querido, no fue a lo mejor desde la concepción, tal vez no fue aceptado, ¿no? Algo así más o menos, que es por eso que no, a lo mejor no sabe ni por qué, pero desde el vientre a lo mejor no fue aceptado, ¿no? Y desde ese momento sabe que a lo mejor no fue querido, psicológicamente hablando, ¿no? Sí, probablemente. Por eso estaba intencionalmente pensando en la posibilidad, pero yo no tengo estudios en psicología, por eso no tengo la capacidad de profundizar el tema. Pero del punto de vista filosófico, me parece que no es posible, porque para la mirada filosófica, el análisis es un análisis de la persona normal, de la persona que es racional, que se encuadra en una perspectiva de universalidad. Pero si vamos a analizar personas diferentes que no están en esta perspectiva, pienso que sí, que puede ser un análisis psicológico, pero eso es otro tema. Muy interesante, sin duda, pero es otro tema. Muchas gracias. Muchas De nada, un gracias, placer. Jorge. Muchas gracias, Carmen. Para complementar un poco la intervención del maestro Jorge, que ya es un campo más psicológico, que es hablar de autoestima. Hay un psiquiatra, terapeuta, que se llama Polaino, y él habla de 4 etapas, ¿no? La primera es el conocimiento personal, después la aceptación, ahora sí me amo, y el cuarto paso es amar a los demás. Pero ya sería un tema del área psicológica desde la pregunta de Carmen. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de Antonio Iván Hernández Ramírez. Pregunta, ¿qué definición puedes dar del amor? Muy bien.
Pienso que la mejor, más completa, es decir que es principalmente una actitud de disponibilidad para cambiar de vida. Porque si yo no tengo esa actitud, entonces es mejor ni comenzar. Y después es lo que va a suceder, porque así que yo entrar, por eso me gusta mucho la palabra enamorado, enamoramiento, es que voy a entrar en una situación, en una instalación que no va a terminar más, porque después es una cuestión de proyección en común con otra persona. Y por eso es el fundamental, tener disponibilidad para cambiar de vida, porque va mismo a cambiar. Cambiar de vida aquí en el sentido de cambiar todo, cambiar hasta mi personalidad, mi persona, etc. Gracias, Jorge. Vamos a pasar con otra porque hay bastantes. Samuel Tapia pregunta, ¿en la persona se puede hablar de diferentes grados de amor? Claro que sí. Es un camino de descubierta y como tal tiene muchos niveles. Principalmente al comienzo, cuando se está a dar los primeros pasos, como he dicho, existen niveles de realización, por ejemplo, donde estamos primero en el placer, primero en las cosas, en las dimensiones más materiales, pero después vamos a avanzar y vamos a conocer mejor a la otra persona, a entrar en la dimensión espiritual, por ejemplo, a la dimensión profesional, y otras de sexualidad, intimidad, donde las personas pueden compartir, por ejemplo, su intimidad, sus historias, el pasado, el futuro, etc. Por eso es un camino que tiene diferentes grados, pero lo más importante para mí es que no tiene fin. Ese es muy curioso. No hay información ninguna en el ADN humano de que el proyecto del amor va a terminar. La vida sí va a terminar, pero el proyecto de amor no va a terminar. No tenemos información sobre eso. No hay estudio científico, no es posible decir que hay una prueba de que a partir de ahí va a terminar. Gracias, Jorge. El maestro Julio Murillo comenta, siendo la vida humana muy compleja, es decir, problemática, con pros y contras, alegrías y sufrimientos, ¿cuáles son las bases del amor propio? Acciones, pensamientos, actitudes. Sí, es verdad. Me gusta mucho aquí, muchas gracias Julio, la palabra compleja es muy importante aquí porque ese es el camino, a tener conciencia de la complejidad de la vida, de la persona. Pienso que la persona es más compleja que la vida, pero todo va a mezclarse en el camino. Por eso es muy importante saber que la base principal del amor es tener conciencia que no tiene fin. Y podemos aquí investigar, analizar qué significa no tener fin. ¿Y por qué no tiene fin? No tiene fin porque no es posible yo decir algún día que yo ya conozco la persona que amo. Por eso es mejor decir estoy amando, porque es un proceso que no tiene fin. Y por eso es muy curioso cuando hoy vemos relaciones que van a terminar y las personas tienen muchos argumentos que me parece en la mayor parte de las veces auténticas falacias, pero es así, las personas son libres de poder cambiar así, pero no es correcto porque si decimos que estamos en un camino de amor, entonces tenemos que caminar hasta el final que no tiene fin. Aquí es un paradojo.
pero lo más importante es la disponibilidad para vivir así. Y por eso, si la persona no tiene disponibilidad, es mejor ni caminar. Es mejor. ¿Por qué? Porque si yo estoy a aceptar esta realidad, yo estoy también a ser responsable con otra persona. Y por eso tengo que pensar muy bien si quiero caminar con otra persona en un proceso que no tiene fin de conocimiento. Voy a llevar casi una eternidad, por eso he hablado sobre el deseo de eternidad, porque yo voy mismo necesitar de una eternidad para conocer a una persona, porque las personas no son cosas. Yo puedo conocer una cosa en 3 horas, depende de la cosa, pero una persona no tiene fin, no puedo conocer a una persona. Una vida humana, bien, podemos mirar para el pasado. En el pasado la vida humana tenía 40 años. Ahora la vida humana tiene 80, 90. Estamos a aumentar cada vez más. Algunos cientistas ya hablan que es posible vivir 300 años, que el cuerpo va a tener esa capacidad, pero ¿será que podemos decir que 300 años son suficientes para conocer a una persona? Yo pienso que no tiene fin ese proceso. Gracias, Jorge. El padre Alfredo Cuellar pregunta, ¿cómo educar en y para el amor en nuestros días a las nuevas generaciones? Muy interesante pregunta. Muchas gracias. Pienso que lo más importante es educar para eso que es fundamental en el amor, para las actitudes, para los valores. Y pienso que a muchos países se está trabajando precisamente al contrario. Se está trabajando más en los conocimientos, en la memoria y otras cosas más, sobre todo en conocimientos que muchas veces no tienen nada que ver con la vida. Por eso los estudiantes salen de las escuelas o de las universidades sin saber cómo vivir, sin saber y no solamente vivir en general, pero también vivir en el mercado de trabajo, que es una dimensión importante también de la vida. Por eso los estudios, la educación tiene que estar organizada para la vida, tiene que ser una preparación para la vida. Pero aquí estamos hablando sobre el amor. Entonces, si queremos tener un currículo, por ejemplo, de educación para el amor, tenemos que preparar a las personas para tener actitudes con valores, tener capacidad de proyectar en conjunto, tener capacidad de desear, tener capacidad de imaginar la inmortalidad y todas esas cosas. Y si no trabajamos eso, va a ser muy difícil que las personas tengan todas esas cosas en su vida, porque va a ser solamente cuestiones teóricas, nunca van a ser cuestiones prácticas. Esa es la dificultad, es que no hay una educación para el amor. Y una cosa más curiosa es que la palabra amor no estaba en el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, no estaba en las enciclopedias, en los más importantes diccionarios del mundo. Estaban otras cosas, pero el amor no. Y la primera vez que tuvimos el amor en las enciclopedias era solamente una definición de una línea o 2 líneas. Eso es significativo porque muestra que las humanidades tienen que trabajar mucho para mostrar que el amor es algo muy importante y por eso es necesario crear nuevas teorías y es necesario crear nuevas palabras para hablar sobre el amor. No podemos hablar sobre el amor con palabras que son sobre cosas. No es adecuado.
Bien, puedo intentar ver la próxima pregunta. Hay una pregunta de Daniel Martínez sobre la libertad, pero no entiendo muy bien el objetivo. Si quiere hablar un poquito sobre la cuestión para me ayudar a pensar, por favor. ¿Puedo abrir el micrófono, por favor? Me parece que Daniel no tiene sonido. No te escuchamos, Daniel, no tiene sonido. Es verdad. Prende tu micrófono. Me parece que es un problema de internet. Bien, podemos avanzar. Sí, continuamos con la siguiente pregunta. Ok. Después de Daniel tenemos la pregunta de Gustavo Villalobos. ¿A qué se debe o qué relaciona usted que en nuestra época la intensidad del amor va en descenso? Muy bien, pienso que esta pregunta es muy clara. Es que las personas están más interesadas, o esta es una perspectiva, el interés. La segunda perspectiva es la presión de la sociedad y de la vida profesional. Sea así o de otra forma, la verdad es que la vida parece que nos está a facilitar mucho a las personas para que vivan un amor profundo. La vida está a presionar para que las personas vivan principalmente el placer, que vivan para resultados inmediatos y que por eso no tienen tiempo ni disponibilidad para conocer a las otras personas ni para construir proyectos en común. Y otra idea muy importante es que no tienen la humildad de pensar que es necesario tiempo para conocer a las personas, es necesario tiempo para tener sus proyectos y para desarrollar todo lo que quieren, sus objetivos, etc. La otra pregunta de Gerson Solis Montelongo: si el amor es un deseo de lo otro, de la otredad, entonces también puede ser una falta en cuanto se desea lo que no se posee. Sí, es interesante esta idea, muchas gracias, pero cuando yo estoy con la otra persona en el proceso de enamoramiento, ya no hay dos personas, hay solamente una. Y por eso se habla de un proyecto que es solamente uno. Y más, estar con la otra persona es una condición muy interesante para que yo sea mí mismo, para que yo pueda conocerme, para que yo pueda pensar mejor, para que yo pueda desarrollarme. Todo eso es un proceso que es en común. Por eso entiendo que la cuestión de la necesidad, por ejemplo, puede hacer pensar en una falta
es interesante esta idea, sin duda, pero es una necesidad en que yo no soy libre de no tener esa necesidad, porque yo tengo necesidad de hacer mi vida, de desarrollar mi persona, y para eso necesito de personas también. El amor es la condición fundamental para la plenitud, para la felicidad, y por eso es una construcción que no es posible de otra forma. Ahora Jesús Bazán, para que haya un amor puro, se debe de haber las tres dimensiones, el amante, el amado y el amor, ¿cierto? En los diálogos de Platón menciona que el amor es la otra mitad. Entonces, es posible que el amor es una relación de pareja, de amigos, a un familiar e incluso al enemigo tiene en alma. Sí, es verdad que hay algunas ideas interesantes en Platón, y esta idea de la otra mitad es interesante, pero si aceptamos que es un único proyecto, solamente uno, donde hay al mismo tiempo dos personas que son una. Y por eso yo he hablado en una cosa que me parece fundamental, que es la afinidad estructural. Las personas, el amor solamente es posible si existe esa afinidad estructural. Si no existe, no va a ser posible el amor. Por eso es muy importante que las personas tengan conciencia de la afinidad de la estructura de la otra persona. Y por eso es muy importante que haya aquí un encuentro entre las personas. Me parece muy interesante porque muchas veces me preguntan, ¿será que es posible un amor entre dos personas diferentes? Dos personas muy diferentes. Yo pienso que es más difícil, es mucho más fácil tener esta plenitud cuando las personas tienen esta afinidad estructural. Daniel, muchas gracias. De acuerdo a su experiencia en la práctica filosófica, ¿cómo puede ser el camino de sanación en una persona que cree que no puede amar o se ha cerrado debido a una experiencia personal? Llámese amor a sí mismo como amor a otra persona. ¿Cómo saber que lo que una persona cree que es amor es realmente amor y no otro tipo de atracción o inclinación que no? Muy bien. Pienso que la segunda pregunta es más fácil que la primera. La segunda pregunta tiene que ver con la diferencia entre la vida emocional y la vida de proyectos. Y por eso, si yo estoy solamente a vivir para las emociones, para el presente, para el inmediato, entonces yo estoy siempre dependiente a cambiar de emociones, con instabilidad, etc. Eso no es el amor más profundo. Puede ser una dimensión del amor psicológico, pero el amor más profundo es el amor donde yo tengo aquí una entrega total a la proyección en conjunto. Y por eso ahí tengo que tomar una decisión muy, muy seria. Y para tomar esa decisión muy seria, yo tengo que pensar mucho, tengo que conocer muy bien las cosas, las personas, las realidades y todo lo que tiene relación con eso. Por eso es un proceso que lleva tiempo. Y es también un proceso con alguna racionalidad. Esa racionalidad es muy importante. Pero la primera pregunta me parece más difícil de contestar porque cuando estamos en un despacho de orientación o asesoramiento filosófico y recibimos una persona que tiene algunos problemas para amar,
tenemos que hacer con ella ese trabajo de intentar comprender cuáles son los problemas, cuál ha sido su experiencia en el amor. Probablemente ha sido una experiencia de emociones, de no entendimiento, probablemente de envidia en algunos casos, de mucha atención a los bienes materiales, a los placeres, a no tener tiempo, etc. Por eso, para iniciar un nuevo camino, es necesario hacer una educación para el amor, pero también una educación para la reflexión filosófica. Porque muchas veces las personas que van al despacho de asesoramiento filosófico no tienen ninguna educación filosófica, no tienen ninguna capacidad de racionalidad crítica, creatividad y otras cosas. Y muchas veces no saben lo que es filosofía. Y algunas hasta piensan que filosofía no sirve para nada y que no es importante, no es necesaria, no es útil. Por eso tenemos que demostrar la importancia de la filosofía y decir a esas personas que yo tengo que tener una filosofía de vida, porque si yo no tengo una filosofía de vida, yo no voy a tener una vida, ¿no? O voy a tener una vida sin calidad, y una vida sin calidad es una vida solamente con problemas. Por eso tengo que hablar con las personas sobre eso, hacer una educación para la filosofía aplicada y después al final iniciar una educación para el amor. Eso es todo un proceso que puede llevar, pienso que 2, 3 meses hasta que la persona esté ahí preparada para volver a su vida e intentar una relación con otra persona, pero ya preparada con las herramientas filosóficas y con las herramientas de saber realmente lo que es el amor. Yo pienso que en la actualidad el gran problema de las personas es las definiciones, los conceptos. Tenemos problemas filosóficos muy significativos. Es que las personas tienen un concepto y después quieren tener otra vida. Esta relación entre los conceptos que yo tengo y la vida que yo tengo es una relación que debe ser un trabajo para el despacho de asesoramiento filosófico. Si yo quiero tener la vida A, tengo que trabajar muy bien los conceptos de A, pero no puedo tener los conceptos de A y tener una vida B diferente. Eso no es coherente. Bien, vamos para otra pregunta. Francisco Torres, ¿cómo humanizar el amor? Es decir, y usted dijo que en actualidad la gente se enamora más, pero profundiza menos. ¿Cómo enseñarle a la nueva generación que no sea tan fría para conocer el amor, el verdadero amor? Algunas cosas yo ya he contestado con otras preguntas, pero puedo decir una cosa más. Me parece que la principal estrategia de una educación para el amor es utilizar aquí un abordaje experiencial. Por ejemplo, un autor muy interesante es Quintana Cabanas, no sé si lo conocen. Quintana Cabanas tiene una idea que se llama el ciclo del aprendizaje experiencial, práctica. Y eso significa que yo voy a hacer un diseño con varios pasos donde las personas primero van a pensar un poco, después van a hacer una experiencia que si fuera con niños o con jóvenes, puede ser un juego de valores, por ejemplo. Después vamos a hacer la evaluación de la experiencia, vamos a encontrar algunas conclusiones y vamos a hacer otra nueva experiencia, pero ya con las conclusiones que tenemos
de la primera experiencia, por eso se llama ciclo de aprendizaje experiencial. Esta herramienta me parece muy importante para hacer un buen trabajo de educación para el amor. Jesús Bazán, el amor trascendental, ¿cómo se llega? Sabiendo los 3 tipos de amor, si el eros es un amor carnal, el agape es un amor a un amigo, a un familiar, filia, que es el amor Dios que trasciende más allá de las cosas sensibles. Si yo entiendo bien esta pregunta, es como llegar a al tercer tipo de amor, el amor. Sí, porque así es. El amor Dios. Muy bien. Pienso que el amor es solamente uno. Y por eso, cuando estamos enamorados, vamos a descubrir todo lo que está dentro del contenido del amor. Y por eso me parece que la experiencia del amor, como he dicho al inicio, que no tiene fin, es una oportunidad para conocer todo lo que existe en el mundo. La diferencia es que esa experiencia es una experiencia con una otra persona que está a caminar con nosotros, que está a elaborar un proyecto con nosotros. Esa es la única diferencia, pero todo el contenido de la experiencia es un contenido que va a incluir todos los otros amores. Como he dicho, los amores a la patria, los amores a los vecinos, los amores en el trabajo, todo va a estar en ese contenido. Por eso, también he hablado en la plenitud del amor. La plenitud del amor es precisamente todo eso, pero organizado a una jerarquía de valores donde lo que está en la base, en lo más importante, es el amor intersexuado como modelo de todos los otros amores y que en el proyecto de vida se van a incluir poco a poco en la experiencia práctica de ese camino. Gracias, Jorge. Tenemos unas últimas preguntas, son 2. De Ana Mora, ¿por qué crees que no se da demasiada importancia al amor? Pienso que he contestado un poco en otra pregunta. No se da demasiada importancia porque vivimos hoy en un mundo donde es más importante tener dinero, donde es más importante tener una profesión. Y por eso vivimos muy interesados en tener una vida con más condiciones materiales. La idea romántica del amor junto a la playa, con pocas cosas materiales, es una idea que está casi en extinción. Pero me parece que el futuro de la sociedad 5.0 va a ser una sociedad, claro que tecnológica, pero una sociedad con tecnología más amor, más humanidad, porque al poco las personas van a percibir que la tecnología no va a dar todas las soluciones de la humanidad y las personas van a comenzar a percibir que necesitan de más humanidad y por eso el amor va a ser lo más importante junto con otra habilidad que me parece que va a ser muy importante en los próximos 5 años, por ejemplo, que es la creatividad. Y aquí podríamos establecer una distinción entre innovación y creatividad, que son muy importantes en este tema del amor. ¿Qué es la innovación? La innovación es estar dentro de una situación, pero tener la capacidad de vivir cosas diferentes, pero sin cambiar la situación.
la creatividad es la capacidad para cambiar toda la situación de vida de la persona. Eso es más difícil. Cambiar todo el sistema es mucho más difícil que cambiar solamente un aspecto de una situación en que yo estoy a vivir. Bien, la última pregunta, Jorge, de Iván Morquecho, dicen que somos hijos de nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo podemos abordar el tema del amor frente a la corriente de pensamiento donde todo es un constructo social y frente a los movimientos LGTB? Muy interesante forma de terminar. De hecho, la importancia de la sociedad, claro, no podemos olvidar esa dimensión, pero el camino es siempre personal. Y como camino personal, yo tengo siempre un espacio de libertad donde puedo hacer la selección y la jerarquía de preferencias y con eso tener un camino de vida que tiene más sentido para mí. Claro que en algunos países puede ser más difícil. Si estamos a vivir en una situación de guerra, ahí tenemos muy problemas, evidentemente. Pero si estamos hablando de una situación normal, entonces tenemos que decir que el camino es personal con libertad. Por eso yo puedo seleccionar lo que me gusta más. Lo más importante, como he dicho, en el amor es la afinidad estructural y la disponibilidad para cambiar de vida, los dos juntos en proyecto. Finalmente, la última parte de la pregunta, claro que sí, es posible, pero es importante no olvidar que el modelo principal del amor, que es la base de todos los otros amores, incluso entre padres y hijos, entre relaciones dentro del mismo sexo, etcétera. Todo eso son derivaciones secundarias del principal modelo del amor, que es el modelo, estamos hablando de amor humano, claro, que es el modelo intersexuado. Muchas gracias, Jorge, por esta hora y media de ponencia y de resolver algunas dudas. La Coordinación de Humanidades del Sistema Ejecutivo de la Universidad Vasco de Quiroga agradece tu disponibilidad, tu cariño a la universidad, tu entrega, tu pasión a la docencia, a la educación, a la sabiduría, a la verdad. Le cedo la palabra a la maestra Patricia Martínez, que dirá las palabras finales de agradecimiento. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues sobre todo el mensaje para Jorge Díaz, que siempre ha sido una persona que ha trabajado mucho con la universidad, particularmente con la maestría en filosofía aplicada, y que nos ha ayudado a completar un sueño, que es el tener una visión muchísimo más amplia de la realidad a partir de expertos que además sean de un continente diferente al nuestro. Nosotros desde acá de México siempre nos ubicamos en una realidad, en un discurso con una determinada serie de autores, y en el momento en que entramos en diálogo con otros expertos, en automático para nuestros alumnos, para nuestros maestros, esto se vuelve una amplitud de horizonte. Y qué mejor con el tema del amor. Lo podemos ver desde muchos puntos de vista, desde la relación, desde la decisión, desde la donación, e inclusive cómo impacta a nivel existencial, a nivel ético, y cómo lo podemos ir pensando en nuestros diferentes quehaceres filosóficos. Y aquí también hay gente que se ha comunado que no es directamente de filosofía
y eso enriquece todavía más el diálogo. Entonces, en esta parte te agradezco mucho, muchísimo, Jorge, tu trabajo, tu esfuerzo, también el tiempo que has tenido de regalarnos. Tienes 7 horas, si no me equivoco, más adelante que nosotros. Ya es muy noche para ti y eso también se debe de aquilatar, porque nosotros estamos en una sintonía diferente, hasta en una cosa tan sencilla como puede ser el día y la noche, una tarde y la noche, esto también se refleja. Entonces, pues este tipo de foros simplemente son para enriquecernos. Gracias por esta riqueza, Jorge, gracias por el discurso, gracias por todas las preguntas que pacientemente has respondido, y también gracias a los asistentes que veo aquí, que están maestros, están alumnos, están algunos administrativos, y eso me da mucho gusto porque vienen de diferentes lugares. Inclusive por ahí veo algunas personas que deben de ser más, creo que coetáneos de Jorge. Entonces, eso todavía enriquece más a la universidad. Les agradezco, también agradezco la iniciativa y el gran entusiasmo y empuje del licenciado Omar Vargas, que es coordinador de Humanidades, porque también esto se da por una iniciativa y un diálogo de gente que está comprometida a no solamente decir cosas, sino a hacerlas. Y eso es muy bueno. Entonces, pues, muchas gracias a todos los asistentes, gracias Omar, y a mí solamente me restan en representación del sistema ejecutivo que darles las gracias infinitas, y también invitarlos a una próxima, a las próximas charlas y conferencias que se van a ir dando poco a poco en las diferentes maestrías que tenemos nosotros y que puedan ser de interés para ustedes. Esto es por un lado, y por el otro, a incentivarlos a que sigan participando en la maestría en filosofía aplicada, porque precisamente es esto, la filosofía aplicada es esto, nos toca temas lo más, todo lo que se quieran imaginar puede ser tema para reflexionar, para dialogar y para llegar a una respuesta que no solamente tiene carácter social, sino también tiene carácter interno. Muchísimas gracias, pues que estén muy bien. Y Omar, pues tú eres el jefe aquí en tu conferencia.